Las canicas son uno de los juguetes más clásicos del mundo, pero lo que nadie te cuenta de las canicas es cómo se fabrican. Así que hoy vamos a ver cómo se fabrican las canicas en una planta industrial, capaz de producir cientos de miles al día, manteniendo el mismo diámetro, el mismo peso y una esfera perfecta para que rueden sin desviarse. Vamos paso a paso, desde la materia prima hasta la canica pulida y lista para empaquetar. Empecemos. Número 1. Materia prima, el vidrio antes de ser canica. La mayoría de canicas modernas se hacen de vidrio, y ese vidrio no empieza siendo transparente y bonito. Empieza como una mezcla de materias primas, sobre todo arena de sílice, carbonato de sodio y caliza. La sílice es la base. El sodio baja la temperatura de fusión para que el proceso sea viable industrialmente, y la caliza estabiliza el vidrio para que no sea frágil ni se disuelva con facilidad. En muchas plantas también se usa vidrio reciclado llamado calcín. Añadir calcín reduce energía porque el vidrio ya está a medio camino. Funde más rápido que la mezcla cruda. Antes de entrar al horno, todo se pesa y se mezcla con precisión, porque el vidrio necesita una composición constante para que el color, la viscosidad y la resistencia salgan iguales lote tras lote. Número 2. Fusión en horno. Convertir polvo en líquido a más de 1000 grados. La mezcla entra en un horno de fusión. Aquí el vidrio se calienta hasta volverse un líquido extremadamente viscoso. En esa fase se eliminan gases y burbujas y se busca un vidrio homogéneo. Si quedan burbujas o impurezas, se verán como defectos internos en la canica y además pueden debilitarla. En algunos casos, el color se añade aquí, óxidos metálicos o aditivos que tiñen el vidrio, un poco de cobalto para azules, óxidos de hierro para verdes o ámbar y otras combinaciones según el diseño. Y cuando se hacen canicas con ojo o con vetas internas, no es pintura. Son hilos de vidrio de otro color que se incorporan después todavía en caliente, como si fuera un trabajo de artesanía, pero a velocidad industrial. Número 3. Formar el hilo de vidrio, la pasta que luego se corta. Con el vidrio fundido listo, la planta necesita convertir ese líquido en una forma que se pueda dosificar. Para eso, se trae vidrio en forma de varilla o hilo continuo. Imagina una fuente de vidrio caliente que se estira hasta formar un cordón grueso. Ese cordón tiene un diámetro muy controlado, porque de él dependerá el tamaño final de la canica. Aquí ya aparece el primer secreto industrial. Una canica es en esencia un trozo de vidrio caliente que se deja redondear por su propia tensión superficial. Pero para que eso funcione, el trozo debe tener siempre la misma cantidad de material. Si el cordón varía, las canicas saldrán desiguales. Número 4. Corte en gotas y redondeo. La esfera nace por física. El cordón de vidrio se corta en pequeñas porciones calientes, como si fueran gotas de vidrio. El corte puede hacerse con cuchillas o sistemas de cizalla sincronizados. En el momento del corte, esa porción todavía está blanda y al rojo. Y aquí ocurre algo casi mágico. Al caer y rodar, el vidrio tiende a formar una esfera por tensión superficial, igual que una gota de agua se redondea en el aire. Pero para que salga una esfera de verdad y no un óvalo raro, el proceso guía esa gota por canales o tambores giratorios. Estos tambores hacen que la pieza rote mientras se enfría lo suficiente para fijar la forma. Es como hacer albóndigas, pero con vidrio incandescente y con una precisión brutal. Si el tiempo de rodado es corto, queda deformada. Si es demasiado, se marca o pierde brillo. Número 5. Enfriado controlado y recocido. Evitar que se rompan solas. Una canica recién formada puede verse perfecta, pero por dentro puede estar llena de tensiones. El vidrio se enfría por fuera antes que por dentro, y eso crea esfuerzos internos. Si no se controlan, la canica puede agrietarse con un golpe pequeño o incluso romperse con el tiempo. Por eso existe el recocido. Las canicas pasan por un horno de recocido, donde se mantienen a una temperatura controlada y luego se enfrían lentamente. Este paso reduce tensiones internas y aumenta la resistencia. Es una etapa poco visible, pero es la diferencia entre una canica decorativa y una canica que aguanta juego real. Número 6. Pulido y acabado. Que ruede bien y se vea brillante. Dependiendo del proceso, algunas canicas salen con una superficie casi perfecta.
Otras necesitan pulido, sobre todo si hay pequeñas marcas del rodado o si se busca un acabado extra brillante. El pulido se hace en tambores con abrasivos que suavizan microimperfecciones. Después se lavan para quitar restos de polvo y abrasivo. En canicas con diseños internos, esta etapa también saca el brillo y la profundidad del color. Y aquí hay un detalle curioso. La canica puede parecer lisa, pero una microimperfección cambia cómo rueda. Por eso, las canicas de calidad se controlan mucho en superficie y en redondez. Número 7. Clasificación por tamaño y control de esfericidad. Ahora llega una parte muy industrial, separar por calibres. Las canicas deben tener diámetros muy concretos. Se clasifican con cribas o sistemas de rodillos que dejan pasar las de cierto tamaño y separan las que se salen de tolerancia. También se controla el peso, porque peso y diámetro deben correlacionar si el vidrio es homogéneo. La esfericidad es otro punto clave. Una canica ligeramente ovalada puede parecer igual al ojo, pero en una pista o en un juego se nota. Rueda con tendencia a desviarse. Por eso algunas líneas usan sistemas ópticos que detectan desviaciones mínimas y expulsan las piezas imperfectas. Número 8. Control de calidad, resistencia y defectos internos. Además del tamaño, se revisa que no haya burbujas grandes, grietas internas o inclusiones. Esto se hace con inspección visual y en plantas avanzadas, con cámaras y luz controlada que resalta defectos dentro del vidrio. También se hacen pruebas de impacto por muestreo. Se dejan caer canicas o se golpean con fuerzas controladas para verificar que el recocido fue correcto. Aquí se decide qué se vende como canica de juego, qué se destina a decoración y qué se recicla. Porque sí, las canicas defectuosas vuelven al horno como calcín. Es una ventaja enorme del vidrio. Se puede reciclar dentro del propio proceso. Número 9. Empaquetado, contar y proteger sin romper. Cuando las canicas pasan control, se empaquetan. Puede ser en bolsas, redes o frascos. Las máquinas cuentan o pesan, porque contar una a una a gran escala sería imposible. También se cuida el empaquetado para que no se golpeen demasiado entre sí durante transporte. Aunque el vidrio es duro, los microgolpes pueden generar pequeñas marcas si el lote viaja mal. Finalmente se etiquetan y se distribuyen. Y lo curioso es pensar que algo tan pequeño, tan barato y tan simple por fuera viene de un proceso que combina hornos a más de 1000 grados, física de tensión superficial y control de calidad milimétrico. Al final, una canica es vidrio fundido convertido en esfera, gracias a la combinación perfecta de corte, rodado y recocido. Y la próxima vez que veas una canica rodar recta y brillante, recuerda que eso no es casualidad, es ingeniería disfrazada de juguete. Si te ha gustado el video, suscríbete, dale like y activa la campanita. Y dime en los comentarios, ¿qué te gustaría ver después? ¿Cómo se fabrican las botellas de vidrio, los vasos o las ventanas?